Dios les bendiga. Dios les bendiga ricamente y abundantemente. Quien les saluda y les bendice es su hermana en Cristo, Ligia Rendón. Nuevamente con ustedes en una oportunidad más, un día más, una victoria más, porque el Señor prometió estar con nosotros todos los días. Y porque dice la palabra de Dios, más gracias sean dadas a Dios, que nos dio la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones para todos los de los diferentes países, para usted que va a ver esta prédica, que va a escuchar esta prédica. Que Dios lo bendiga, que Dios la bendiga, donde quiera que esté. Deseo que su vida sea bendecida. Que Dios lo bendiga, que Dios la bendiga, que Dios lo fortalezca, que Dios lo guarde, que Dios la guarde. Un día más, una prédica más, esperando siempre que su vida sea ministrada con el Espíritu Santo de Dios. Porque es el Espíritu Santo de Dios el que ministra nuestras vidas, el que ministra nuestros corazones. Bendiciones, bendiciones para los que están quizás en una cárcel, privados de su libertad, pero que puedan tener acceso a un teléfono, quizás a una computadora, y puedan ingresar y puedan ver allí esta prédica. Para aquellos que están en un hospital, para usted que va allí manejando, que quizás va allí de pasajero, claro. Bendiciones para usted que puede estar allí en su trabajo, donde quiera que usted esté, sea usted una ama de casa y está ahí ahorita tomándose una tacita de café, está ahí degustando sus alimentos. Bendiciones, bendiciones para usted. Que Dios la bendiga, que Dios la fortalezca, que Dios le dé sabiduría como ama de casa ahí con su familia. Bendiciones para todos. En esta oportunidad vamos a predicar, a ahondar, a reflexionar en la parábola del fariseo y del publicano. Perdón. Vamos a tomar un poquito de agua. Siempre la garganta se me reseca. Entonces vamos a orar. ¿Qué le parece? Vamos a orar para que sea Dios usando mi vida. Para que sea Dios usando mi vida y que esta palabra sea de bendición para todos ustedes. Así como fue de bendición ya para mi vida. Porque en primer lugar, los que predicamos por gracia y misericordia del Señor, somos primeramente ministrados con la palabra del Señor. Ahora espero que así como Dios ministró mi vida, ministre la suya con su preciosa palabra. Vamos a orar en este momento. Señor, en este momento te doy gracias, Padre, por tu amor. Te doy gracias por tus misericordias, Señor, porque son nuevas cada mañana, Señor. Porque grande es tu fidelidad, Señor. Gracias, Señor, porque usted, Señor, cada día, Señor, nos da el sol que nos alumbra, Señor. Cada noche usted, Señor, hace que la luna brille en el cielo y nos dé su luz también, Señor. Señor, porque usted envía la lluvia que riegue los huertos, que riegue los sembradíos, Señor, las hortalizas, lo que, Señor, ese obrero trabaja, Padre, y que después, Señor,
llega a un supermercado para luego llegar a nuestras mesas, Señor. Señor, gracias, Señor, porque usted hace todas las cosas, Señor. Gracias aún por ese obrero que trabaja allí, Señor. Te pido que lo guardes, que lo bendigas, que lo fortalezcas, sea hombre, sea mujer, en el nombre de Jesús, Señor. Porque reconocemos que hacen una labor ardua, Señor, ahí en el campo. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces. Gracias por los trabajos que otorgas a nuestros esposos, Señor. Gracias por los trabajos que otorgas a aquellas amas de casa, aquellas madres solteras, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que haces a favor de nosotros. Porque todo proviene de ti, Señor. Todo proviene de ti, Señor. En este momento, Señor, te pido, Padre, que tú, Señor, te encargues, Señor, de bendecir, Señor, cada vida. De bendecir cada corazón, Señor. De bendecir cada familia, Señor. Que a través, Señor, de esta prédica que tú has puesto en mis labios, tú sanes cada herida en cada corazón. Tú restaures aquel matrimonio que está a punto de destruirse. Tú, Señor, salves a aquel joven que quizás está a punto de suicidarse. O aquella dama, aquel hombre, aquel caballero, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Que a través de esta prédica, en lo que esté dando tu palabra, mi Dios, Señor, tú sanes al enfermo. Tú libertes al cautivo, Padre. En el nombre de Jesús. Que cadenas sean rotas. Que ataduras sean rotas, Padre. Y que tu Espíritu Santo sea el que ministre cada corazón, Señor. En el nombre de Jesús. Hoy, Señor, se ministrará, Señor. Tú ministrarás, Señor, en esta parábola donde tú hablas de la oración del publicano y del fariseo, Padre. Señor, hay una gran enseñanza aquí para todos nosotros, Padre. De cuál es la manera correcta, Padre, en la que nosotros, Señor, te debemos de servir, en la que nosotros te debemos, Señor, de acercarnos a ti, Señor, en la que nosotros debemos, Señor, de orar, Señor. ¿Cuál es la actitud correcta, Señor, en nuestro corazón, Señor? Tú nos enseñas, Señor, a través, Señor, de esta preciosa, Señor, escritura, donde habla de esta oración del publicano y de este fariseo, Señor. Señor, en el nombre de Jesús te pido que esta palabra toque las vidas, mi Dios. En el nombre de Jesús, Señor. Que tu Espíritu Santo ministre los corazones, Señor. Y que esta palabra haga, Señor, lo que tú, Señor, ya has determinado hacer en cada vida. Porque tú sabes, Señor, quiénes desde ya son aquellas almas que van, Señor, a ver esta prédica. Te pido, Padre, que tú les ministres en gran manera, Padre, en el nombre de Jesús. Porque ese es el propósito, Padre. El que tu palabra sea de bendición, Señor. No mis argumentos, no lo que yo piense, sino lo que tu palabra dice, Señor. Señor, te doy gracias. Y desde ya, Señor, una vez más, toda la gloria es para ti, mi Dios. Toda la gloria es para ti, Señor. Toda la gloria es para ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por, Señor, usar mi vida para la gloria de tu nombre, Señor. Sigo siendo el barro, Señor, en las manos tuyas. Sigo siendo ese barro, Padre. Sí, Señor. Ese barro donde tú depositas tu poder, Padre. Para que la excelencia, dice, del poder no sea de nosotros, sino de ti. Tenemos este tesoro que es tu palabra en vasos de barro. Yo soy un vaso de barro únicamente. Para que la excelencia del poder sea de ti, Señor. Y no de nosotros. No de mí, Señor. Por eso, Señor, a ti la gloria. Tendré cuidado siempre, Señor, de darte la gloria a ti, Señor. Te doy gracias, mi Dios. Y en este momento, asísteme, Señor, con tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, Señor.
Amén, Señor. Y amén. Así que en este momento vamos a abrir las Sagradas Escrituras. Si usted tiene allí una Biblia a mano, usted puede abrirla en la parábola del fariseo y el publicano. Exactamente en el libro de San Lucas, capítulo 18, versículo 9 hasta el 14. Vamos a dar lectura. Si usted tiene ahí su Biblia o no tiene su Biblia, pero pueda que tenga ahí una computadora o un celular, ahí puede buscarlo. Igualmente, ahí usted puede buscarlo. Ahí está la palabra de Dios, aún allí en esa computadora, allí en ese celular. Pero obviamente si usted tiene la palabra de Dios, pues abra la Biblia si la tiene allí a mano. Vamos a leer en el libro de San Lucas 18, del 9 al 14, dijimos. Dice, parábola del fariseo y el publicano. Dice en el versículo 9, honrando al Padre, honrando al Hijo y honrando al Espíritu Santo de Dios. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esta es una parábola que el Señor dijo acerca de estas 2 personas. Son 2 personajes, la de un fariseo y la de un publicano. Ahora, estos 2 hombres subieron al templo, dice. Podríamos decir, fueron a la iglesia. ¿Y fueron a qué? Fueron a orar. En primer lugar, quiero que usted sepa que orar es hablar con Dios. Es tener una conversación con Dios. Nos acercamos a Dios a través de Jesucristo. Dice la palabra de Dios que es a través de Jesucristo. Porque hay un solo Dios, dice, y un solo mediador entre Dios y los hombres, dice, que es Jesucristo. Ahí en el libro de Timoteo, allí lo dice. Entonces, orar es hablar con Dios, así de sencillo. No es de presentarnos con una oración repetitiva, con una oración memorizada, con una oración mecánica. No, orar es hablar con Dios como si usted estuviera hablando quizás con su esposo, o usted que es un caballero con su esposa. Eso es hablar con Dios, tener una conversación y saber que Él nos escucha.
¿Por qué? Porque nos acercamos a Él por los méritos de Jesús, su Hijo amado. Y dice la palabra del Señor exactamente en Hebreos 11:6. Y vamos a leer qué dice Hebreos 11:6. Mire lo que dice Hebreos 11:6. Vamos a leer en Hebreos 11:6. Dice las Sagradas Escrituras en Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Cuando nos acercamos a Dios a través de la oración, tenemos que acercarnos con fe, sabiendo que nos acercamos a Dios y que Él nos escucha. Y es lo que hace la oración vital. Cuando oramos y nos acercamos a Dios y nos acercamos con fe, sabiendo que Él está escuchando nuestro clamor, sabiendo que Él está escuchando nuestra oración, eso es lo que hace de la oración algo vital. Es lo que te ayuda a entregarte en ese momento. Y quizás de una oración de 5 minutos, si hace una oración de 15, si hace una oración de 30 minutos. ¿Por qué? Porque es lo que hace de la oración, vuelvo y repito, algo vital. Que le da vida a tu oración. Que tú sabes que lo que estás haciendo es algo poderoso, que tú no te estás arrodillando, que tú no estás orando a una imagen, que tú no estás orando a un ídolo de yeso, a un ídolo de madera, a un ídolo de bronce, a un ídolo de palo, de oro, que tiene ojos y no ve, que tiene brazos y no palpa, dice la palabra de Dios, que tiene boca y no habla. Tú no te estás acercando a algo muerto, sino que tú te estás acercando a un Dios vivo. Y cuando nosotros en verdad comprendemos esto, nosotros vamos a sentir la presencia de Dios. Luego que nos arrodillamos y nos acercamos a Dios confiadamente, sabiendo que Él escucha nuestra oración, vamos, o mejor dicho, eso nos impulsa a clamar, a orar, porque sabemos que nos estamos acercando a un Dios que escucha nuestra oración. Entonces, orar es hablar con Dios. No se trata de ir con palabras elocuentes, sino de ir con un espíritu humilde. No se trata de ir con palabras memorizadas. No se trata de una oración mecánica, sino de algo que fluye. Porque es el Espíritu Santo de Dios dirigiendo nuestra oración. Porque aún a veces no sabemos qué pedir, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo que conoce nuestra necesidad espiritual, nuestra necesidad aún en lo secular, nuestra necesidad en cualquier área que sea. El Espíritu Santo nos dirige en aquella oración. Entonces orar es esto, es hablar con Dios. Esto es orar. Y lo que necesitamos es un corazón realmente rendido a Dios en ese momento. Y aquí habla de dos personas. Habla de un fariseo y de un publicano. Los fariseos se creían perfectos
Ellos conocían la ley de Moisés, pero ellos fueron los primeros opositores de Cristo. Ellos jamás le abrieron su corazón a Cristo. Hubieron algunos, quizás poquitos salvos, pero la mayoría no creyó en Cristo. Ellos eran los primeros opositores, porque ellos tenían un corazón orgulloso, un corazón lleno de orgullo espiritual, porque la vida de ellos giraba en torno a leyes de hombre, más que a la misma ley de Dios. Los fariseos conocían los mandamientos, conocían la ley de Dios, pero ellos se basaban más en la ley oral, como se le conocía, o en la Mishnah. Ellos se basaban más en las tradiciones de sus padres. Se aferraban a las tradiciones de sus padres, como se aferraba Pablo antes de ser convertido, antes de tener el encuentro con Cristo, cuando iba rumbo a Damasco a hacer daño a la obra del Señor. Pablo dice que él era un fariseo de fariseos. En cuanto a la ley, celoso. En cuanto a las tradiciones de sus padres, Pablo era celosísimo. Pero cuando Pablo tuvo un verdadero encuentro con Cristo, entonces Pablo comprende realmente que él estaba equivocado, que todo lo que él creía bueno que estaba haciendo, que todo lo que él estaba haciendo era totalmente equivocado. Entonces los fariseos se creían perfectos. Ellos tenían la ley, ellos conocían la ley, pero ellos no basaban sus enseñanzas en la ley de Moisés verdaderamente. Ellos le daban a la ley, a los mandamientos, una explicación fuera de la verdadera explicación moral. Ellos ponían sus propias reglas. Ellos conocían, se puede decir, la palabra de Dios, pero ellos ponían más cargas al pueblo que ni ellos mismos podían llevar. Conocían la ley, pero ellos no le daban a la ley que Dios había dado a Moisés el verdadero significado espiritual y el verdadero significado moral que la misma ley tenía, sino que ellos se basaban en sus muchas e innumerables reglas que ellos ponían. Ellos distorsionaban, se puede decir, si lo trasladamos este tiempo, la palabra del Señor. Y ellos confiaban en sí mismos como justos. Ellos pensaban que por conocer la ley, ellos pensaban que por ser celosos de las tradiciones de sus padres, que por hacer todo lo que ellos hacían, ellos eran más justos, que por sus túnicas largas que ellos usaban, ellos eran más justos. Ellos no entendían eso. Ellos no habían entendido. Y ellos menospreciaban a los otros. Porque claramente aquí el Señor Jesucristo al principio les dice, al comienzo de esta parábola, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. ¿A quién se le estaba diciendo el Señor? A los mismos fariseos.
Jesús los confrontaba con la palabra. Los fariseos confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los demás. Entonces suben al templo. Dice el Señor, 2 hombres subieron al templo. Uno fariseo y el otro publicano. Vamos a ver un poquito más acerca del fariseo. Vamos a abrir la palabra de Dios aquí mismo en Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. Y vamos a dar lectura desde el versículo 37. Dice, Jesús acusa a fariseos y a intérpretes de la ley. Vamos a leer. Dice, luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él. Y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese, lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo, o sea, el Señor Jesucristo, ahora bien, vosotros los fariseos, limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estás lleno de rapacidad y de maldad. O sea, por fuera se muestran justos, por fuera se muestran limpios, por fuera se muestran con un alta moral, implacables ante los demás. Pero por dentro, yo que los conozco, sé que están llenos de maldad en su corazón, que están llenos de rapacidad, que no hay justicia en ustedes. Lo que hay es injusticia, que ustedes están viviendo una vida inmoral. Y le sigue diciendo el Señor, necios, el que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de dentro? Dice en el versículo 42, mas ay de vosotros fariseos, que diezmáis la menta y la ruda, y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Ellos eran los mejores diezmadores. Recordemos que en el tiempo antiguo no se diezmaba dinero. Por eso Jesús les dice, ustedes diezman de todas sus hortalizas, ustedes diezman la menta, ustedes diezman la ruda. Ustedes son los mejores diezmadores, pero en ustedes no hay justicia. En ustedes no mora el amor de mi Padre. En ustedes no mora el amor de Dios. Este espíritu fariseo se mueve en la iglesia. Pero ¿de qué sirve llevar una ofrenda, llevar un diezmo, diezmo más grande al alfolí, cuando se está viviendo una vida de apariencia? Cuando no hay justicia, cuando se está viviendo quizás una vida inmoral dentro de la misma iglesia. Cuando puede ser una persona que aún está ejerciendo un diaconado quizás. Y se pone su uniforme de diácono, su corbata y todo. Y todo mundo dice, oh, este hombre es de Dios. Pero ¿qué pasa cuando este hombre nada más se camufla bajo ese uniforme? Pero dentro de esta persona no hay justicia. Esta persona está viviendo una vida inmoral. Esta persona quizás está cometiendo adulterio, haciendo caer a la hermana.
a la joven. Es solamente entonces un espíritu religioso, un espíritu fariseo. Y Dios no quiere esto, porque esto daña la obra del Señor. Los fariseos eran así. Ellos vivían una vida inmoral. En otra parte de las Sagradas Escrituras dicen que ellos devoraban las casas. Yo me imagino, enamoraban a las mujeres, vivían una vida inmoral, pero ellos se vestían con una vestimenta larga. Y la gente decía, ahí viene el rabino, ahí viene el maestro fulano. Pero Dios, que los conocía, los confronta y les dice, ustedes están viviendo una vida inmoral. Ustedes están viviendo una vida que no me agrada a mí. Ustedes no están practicando la justicia. En ustedes no mora el amor de mi Padre. Son los mejores diezmadores, pero esos diezmos yo no se los recibo. Esos diezmos no se los recibo. Esas ofrendas no se las recibo. Porque están llenas de sangre inocente. Porque están llenas de rapacidad, de injusticia. Y Dios los confronta y les dice, estos era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. O sea, es necesario que usted diezme. Usted diezme voluntariamente de todo su corazón para apoyar la obra. Lo tiene que hacer con un corazón agradecido que nazca de su corazón. Ofrendar para que la obra avance. Pero cuando se ofrenda, cuando se da el diezmo, pero su vida no va de acorde a la palabra del Señor, entonces esa ofrenda Dios no la recibe. Ni aun esa ofrenda de adoración, de alabanza, Dios no la recibe. Por eso es que el Señor confronta a los fariseos y les dice, era necesario hacer lo primero. Lo primero. Era necesario primero que haya limpieza en nuestro corazón. Es necesario primero la limpieza en nuestro corazón. Por eso a Dios le importa que sea de dentro para afuera. Que haya un verdadero convertimiento en nosotros. Que sea de dentro para afuera. Porque muchas veces se vive únicamente de apariencia. Y eso es un espíritu religioso. Muchas veces se vive un espíritu religioso si aparenta ser lo que no es. Y Dios no quiere eso en su viña. Le dice el Señor en el versículo 43. Ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Ellos amaban las primeras sillas. Ellos amaban ser vistos por las demás personas. A Dios no le gusta eso. No debemos de actuar con un espíritu fariseo. Estos eran los fariseos. Y el espíritu fariseo todavía se mueve en la iglesia del Señor. No podemos amar ser vistos por los demás. El visto, el grande, tiene que ser Dios. El centro de nuestro mensaje tiene que ser un mensaje cristocéntrico. Tenemos que levantar el reino de Dios, no el reino de un hombre. Tenemos que levantar el nombre de Dios, no el nombre mío, no el nombre de ningún mortal. Es el nombre de Dios, es el reino del Dios, el cual se tiene que levantar. Pero los fariseos amaban ser vistos. Ellos hacían las cosas, pero no porque les nacía de su corazón hacerlas, sino las hacían para ser vistos. Las hacían por contienda. Ellos andaban siempre de contenciosos con el Señor Jesucristo.
viendo en qué agarraban al Señor Jesucristo, haciendo todo pero por contienda. Y dice la palabra de Dios que nada hagamos por contienda, ni por vanagloria, dice. Dice la palabra de Dios que estimemos al otro como más grande a nosotros. Nada podemos hacer en la obra de Dios por contienda, para ser vistos del hombre. Tenemos que levantar el reino de Dios. El reino de Dios, el nombre de Cristo tiene que ser levantado. No podemos hacer las cosas para ser vistos del hombre, para recibir aplausos del hombre, para recibir halagos del hombre, para recibir palmaditas del hombre. No, porque la honra viene de Dios. Dice que Él honra a los que le honran. Y recordemos que el Señor Jesucristo confronta a estos fariseos que estaban haciendo esto. Pero el Señor los confronta y les dice: yo sé lo que hay en ustedes, yo sé lo que hay en su corazón. Entonces, los fariseos tenían un espíritu orgulloso, porque aquí dice que el fariseo, dice en el versículo 11, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Y yo me imagino, ni aún como este publicano, viendo de reojos al publicano. En los fariseos había un corazón orgulloso, un corazón lleno de arrogancia. Los fariseos se creían autosuficientes. Que no pase esto en nuestras vidas, que no actuemos con un espíritu fariseo, con un corazón lleno de orgullo, con un corazón lleno de arrogancia, creyéndonos autosuficientes, porque aquí el grande es el Señor. Nadie es autosuficiente. Nosotros dependemos de Dios para todo, y en todo es Dios en nuestras vidas obrando. A Él sea la gloria por siempre. Pero los fariseos querían ellos llevarse la gloria. Ellos querían gloria de hombre. Que jamás nosotros recibamos gloria de hombre. No, la gloria tiene que ser para Dios. Pero los fariseos querían gloria de hombre. Eran vanagloriosos en todo lo que ellos hacían. Eran vanagloriosos. Se mira cómo aquí el fariseo menosprecia al publicano. Cuando dice, yo no soy. Dice primero como los otros hombres, dice el fariseo. Yo no soy como los ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Podemos ver ahí cómo el fariseo menosprecia al publicano, juzgándolo como si fuera Dios. Que no nos pase a nosotros como estos fariseos. Muchas veces juzgamos a los demás por su apariencia. Recordemos que aquí claramente el Señor está confrontando ese espíritu fariseo. Está confrontando a los fariseos. Muchas veces juzgamos por la apariencia a los demás. Pero aquella persona, quizás aquella prostituta que llega a la iglesia, puede llegar mal vestida. Pero aquella prostituta, cuando dobla sus rodillas y está allí rendida a Cristo, aquella prostituta está con un corazón realmente humillado. Se está rindiendo realmente, completamente al Señor. Pero quizás haya uno
con un espíritu religioso, creyéndose más justo. ¿Y qué pasa? En vez de recibir aquella alma con amor, se juzga aquella alma. ¿Y qué pasa? Y se puede decir, pero ¿cómo crees que va a venir a la iglesia así? ¿Pero cómo crees que va a venir con esa falda corta? ¿Cómo crees que va a venir con ese pantalón? Recordemos que es una alma que va llegando a la iglesia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer los ya crecidos en el evangelio? Es recibir esas almas. Es ayudarles a crecer con la palabra. ¿Qué es lo que tiene que hacer el predicador? Es predicar la palabra del Señor. Y es pedirle al Espíritu Santo que sea el Espíritu Santo obrando en esas vidas. Porque no somos nosotros los que convertimos las almas, los que transformamos los corazones, los que hacemos la obra en las almas. Es el Espíritu Santo de Dios. Entonces pueda que nos pase como ese fariseo. Y llega aquella persona, llega el drogadicto, manchado en su cuerpo, porque viene de un mundo delictivo, viene de la droga, viene de la pandilla. Pero llega a la iglesia y ¿qué pasa? En vez de acercársela a ese joven drogadicto, a ese hombre, a esa mujer que quizás está en esa pandilla, y decirle: bienvenido, Cristo te ama, bienvenido a casa del Señor. Podemos hacer lo que hizo ese fariseo y ver de reojo aquella vida. Aquella vida viene de un mundo delictivo. Aquella vida necesita ser sanado. Aquella alma necesita ser restaurada. Pero ¿qué pasa cuando actuamos con un espíritu fariseo? Aquellas almas están necesitadas de amor. Pero si nosotros actuamos con un espíritu fariseo, aquellas almas se alejan y no vuelven a la iglesia. ¿Por qué? Porque aquellas almas dicen: pues si acá en el mundo tengo más amor que ahí en la iglesia, acá por lo menos no me miran mal, pero allá me rechazan, allá me miran mal porque ando mi cuerpo manchado. Pero ellos no saben que realmente quiero cambiar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Es ayudar a esas almas. Al drogadicto, el que lo cambia es el poder del Espíritu Santo. A la prostituta, quien la cambia es el poder del Espíritu Santo. A la mujer que llega mal vestida, quien le va enseñando cuál es la manera correcta, la manera que dice con modestia, es el Espíritu Santo. Pero muchas veces el espíritu religioso, en vez de traer gente a la iglesia, saca las almas de la iglesia. Entonces estos eran los fariseos. El fariseo confiaba en sí mismo como justo. En cierta ocasión el Señor Jesucristo les dice a los discípulos que oigan, o sea, escuchen lo que ellos les digan, pero no hagan lo que ellos hacen. Escapen de la levadura de los fariseos. ¿Y cuál era la levadura de los fariseos? ¿A qué equivale bíblicamente la levadura de los fariseos? La levadura de los fariseos equivale a vivir una vida donde el legalismo, donde la hipocresía y la piedad desenfocada está presente en muchos de estos hombres y de estas mujeres considerados piadosos. Esto es la levadura, el espíritu fariseo. A esto equivale, bíblicamente hablando, la levadura de los fariseos, de la cual el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos que se libraran de esa levadura de los fariseos, de ese legalismo,
de esa hipocresía, de esa piedad desenfocada. Porque podemos hablar de piedad, podemos hablar de ser personas legales, pero si va desenfocada, si es una piedad desenfocada, porque los fariseos conocían la ley de Moisés, pero en ellos no había justicia, en ellos no había amor, ellos vivían una vida inmoral, solamente era apariencia. Podemos decir, es como que nosotros conozcamos toda la palabra del Señor, pero no haya justicia en nuestras vidas, no hay amor para el prójimo, no hay amor para las almas, no hay amor para el que se va de la iglesia. En vez de ir a buscar a aquel que se fue de la iglesia, se murmura aquel que se fue de la iglesia. Aquel que se fue de la iglesia se le murmura. Ya no se recuerda lo que aquel hermano, lo que aquella hermana hizo en bien de la obra del Señor. Ahora ya no están por X motivo. Y ahora, ¿qué pasa? Ahora ese espíritu fariseo, ¿ahora qué pasa? En vez de ir a buscar esas almas, se les murmura, se les atropella, se les pisotea su testimonio, se les deja mal su testimonio. ¿Por qué? Porque el que tiene espíritu fariseo siempre quiere él ser visto como bien ante los demás. No le importa atropellar a los demás. No le importa pisotear el testimonio de los demás. Lo que quiere el espíritu fariseo, perdón, es ser visto él. Porque él quiere la vanagloria, él quiere la gloria para él. Porque él quiere ser visto, como leímos. Pero Dios, que lo conoce todo, escudriña los corazones. Debemos de huir de este espíritu fariseo, que no le hace bien a la obra de Dios, sino antes bien daña la obra de Dios. Dios no quiere apariencias de nosotros. Dios no quiere una vida de apariencia. Dios no quiere que aparentemos ser muy religiosos, cuando no mora verdaderamente el amor de Dios en nuestros corazones, cuando no amamos misericordia, cuando no practicamos justicia. El fariseo decía, yo no soy como estos hombres. Y él oraba. Esa oración era una oración llena de orgullo. Era una oración llena de arrogancia. Era una oración llena de soberbia. Era una oración llena de vanagloria. Era una oración que no estaba llegando ni al techo del templo. Pero vamos a ver qué dice el versículo 12. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Pero ¿de qué le servía su ayuno? ¿De qué le servía que ayunara 2 veces a la semana? ¿De qué le servía que diera el diezmo de todo lo que ganaba? Leímos donde el Señor les dice, ustedes diezman la hortaliza, diezman la menta, diezman todo, pero están llenos de rapacidad y de injusticia. Leímos donde el Señor Jesucristo los confronta. Aquí mismo donde leímos en el libro de Lucas 11. ¿De qué sirve dar un diezmo, el diezmo más grande? ¿De qué sirve ayunar todos los días de la semana si es posible? Pero si no hay amor en nosotros, si no hay misericordia, si no hay un corazón perdonador, si no perdonamos las ofensas de los demás, si lo que hacemos lo hacemos por ser vistos, si lo que hacemos lo hacemos para levantar el reino del hombre, del humano, pero no para levantar el reino de Dios, ¿de qué sirve? Estaríamos actuando con el espíritu fariseo. Pero mire lo que dice acerca del publicano en el versículo 13.
Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Mire lo que hacía el publicano. El publicano él era recolectador de impuestos. Eso era un publicano, un recolectador de impuestos. El publicano era consciente que era un pecador. El publicano estaba consciente que era culpable ante Dios y que solo la misericordia de Dios podía ayudarlo. El publicano estaba consciente de su debilidad, de sus faltas, de sus errores, de sus pecados. Y él llega con un corazón humillado, en contraste al corazón altivo, arrogante y soberbio del fariseo. Y el publicano no quería ni alzar los ojos. ¿Pero qué? Pero él le dice al Señor: sé propicio a mi pecador. Leíamos en una prédica que di hace poco, hablábamos de qué significa la palabra propicio. Dice que la palabra propicio o propiciación, algo propicio es algo agradable a Dios, en que se le mueve a piedad y misericordia. Eso significa la palabra propiciación. O sea, algo propicio es algo que es agradable a Dios, que se le mueve o que se mueve a piedad y a misericordia al Señor. Y el publicano le dice: Dios, sé propicio a mi pecador. En otras palabras, Dios, yo reconozco que soy pecador. Yo reconozco que soy un publicano, soy un ladrón. ¿Por qué? Porque los publicanos tenían mala fama como las prostitutas, porque ellos trabajaban como cobradores al impuesto de Roma. Pero ellos cobraban más impuestos de los que ellos tenían que cobrar, y ellos robaban de esa manera, y de esa manera ellos se enriquecían. Entonces ellos eran vistos como ladrones, los despreciaban, así como eran despreciadas las prostitutas, despreciaban despreciaban a los publicanos, porque ellos eran ladrones, porque cobraban sumas exorbitantes, cobraban más de lo que ellos deberían de cobrar. Pero ¿qué pasa? Aquí vemos este publicano reconociendo delante de Dios que era un ladrón, que era un publicano, que era un ladrón. Dios, sé propicio a mi pecador. Yo sé, Señor, que soy un ladrón, en otras palabras. Yo sé, Señor, que estoy robando al pueblo, pero yo vengo arrepentido, Señor. Yo me arrepiento de esas sumas exorbitantes que les he cobrado, Señor, a los ciudadanos. Señor, yo reconozco que me he enriquecido robando, Señor. Pero yo vengo delante de tu presencia, Señor, reconociendo, consciente que soy un pecador, que soy culpable ante ti, Señor. Y por eso yo te pido, Señor, que seas propicio a mí, que soy un pecador. Por eso yo te pido, Señor, que extiendas tu misericordia a mí, que extiendas tu piedad, tu misericordia, que me perdones, Señor. El publicano se acercó con un corazón humillado. Él se acercó dispuesto a pedir la misericordia del Señor, reconociendo su pecado. Mas el fariseo llegó también al templo, pero él llegó con una oración incorrecta, porque se acercó a Dios con un corazón lleno de orgullo, lleno de arrogancia, lleno de mentira, porque solamente era una apariencia. Pero
Su corazón estaba lleno de maldad, lleno de injusticia, no había amor. Porque ese corazón que se acercó a Dios de ese fariseo estaba lleno de orgullo. Estaba lleno de soberbia espiritual, de arrogancia espiritual. Porque él pensaba que él era más justo que el publicano, porque él conocía la ley de Moisés. A veces pensamos que por conocer la palabra del Señor somos más quizás que aquel que barre la iglesia. Nosotros somos iguales y todos nosotros, aún los pastores más reconocidos, no se les quita nada cuando agarran una escoba y barren el templo. ¿Por qué? Porque nosotros somos siervos de Dios. Nosotros somos siervos, servidores de Dios. Somos servidores de Dios. Es Dios en nosotros. Pero ¿qué pasa? Muchas veces hay este espíritu fariseo. Yo no soy como este fulano. Yo no soy como este hermano. Yo no soy como esta hermana. Yo no soy. Y está el yo y el yo y el yo. Debemos de dejar ese yo. Debemos de menguar, como dijo el apóstol Pablo, para que Cristo crezca en nosotros. Ahora vemos el versículo 14. Dijo el Señor Jesucristo: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. ¿Quién descendió justificado? Descendió justificado el publicano. Dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, miren, vemos aquí esta oración de este publicano y de este fariseo, o de este fariseo y este publicano. Vemos el contraste en esta oración. El contraste. ¿En qué? En ese espíritu religioso únicamente, ese espíritu orgulloso, con un espíritu realmente humilde. De nada sirve, amados míos, orar mucho. De nada sirve orar mucho si no oramos con la actitud correcta. Aquí vemos esta enseñanza. La actitud correcta. ¿Cómo debe ser la actitud correcta en nuestra oración? ¿Cómo debe ser la actitud correcta para acercarnos al Señor? Vemos aquí la importancia de la humildad en contraste con la soberbia. El Señor Jesucristo les dice aquí: os digo que éste descendió a su casa justificado. O sea, cuando el publicano salió del templo, él llegó para su casa siendo justificado. Dios escuchó esa oración, porque la hizo reconociendo realmente sus pecados, reconociendo su dependencia de Dios, con un corazón humilde, con un corazón humilde. Por eso la oración del publicano fue la que fue escuchada por el Señor. Fue la oración del publicano. Fue el publicano el que descendió a su casa justificado. ¿Por qué? Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hermanos míos, que esta enseñanza haya sido de bendición para su vida. Que esta enseñanza de esta parábola que el Señor Jesucristo habló y que ahora está escrita aquí en la palabra del Señor sea de bendición para todos nosotros.
No solamente se trata de acercarnos a Dios, de orar, sino de acercarnos con un espíritu humilde. Desechemos el espíritu religioso dentro de la iglesia. Desechemos este espíritu religioso que, vuelvo y repito, no le hace bien a la obra de Dios, antes la daña. Que haya en nosotros un verdadero cambio. Que no solamente sea apariencia en nuestras vidas, sino que estemos llenos de ese amor de Dios, de ese amor, y que con ese amor de Dios realmente en nuestras vidas podamos transformar a otros, podamos ser de bendición a otros. ¿Transformar en qué aspecto? El que transforma obviamente es el Señor, es su Espíritu Santo, pero ¿en qué contexto? En que vamos a ser realmente ejemplo para los demás. Que no confiemos en nosotros mismos, sino que confiemos en Dios y que sepamos que es Dios en nosotros. Que nuestra oración, hermanos, sea no como la oración que hizo el fariseo, sino como la oración que hizo el publicano. Y que nunca digamos en la iglesia, soy mejor que el otro, soy mejor que fulano, porque nadie es mejor, nadie vale más que nadie, todos valemos lo mismo, porque todos valemos la sangre de Cristo, porque Dios ama todas las almas. El hecho de que nosotros estemos más avanzados, el hecho de que nosotros estemos en Cristo, no quiere decir que vamos a menospreciar a los demás. El hecho de que nosotros estemos un poquito más creciditos por gracia y misericordia de Dios, no quiere decir que el que viene comenzando lo vamos a ver mal. No, al contrario, vamos a ser de ejemplo. Vamos a amar esas almas que vienen llegando a casa. Vamos a ser de ejemplo. El amor es sobre todas las cosas, amados míos. El amor es sobre todas las cosas. Allí se cumple toda la ley de Dios ahora en este tiempo. ¿En que se resume la ley de Dios? En amar a Dios y en amar al prójimo. Ahí se resume toda la ley de Dios. Que esta enseñanza sea de bendición para su vida y recordemos siempre orar con una actitud correcta. Orar con una actitud correcta. Como la oración que hizo el publicano. Que nuestra oración sea una oración correcta. Y que si muchas veces inconscientemente podamos hacer algo como lo hizo este fariseo, pidamos perdón a Dios. Y que de ahora en adelante, a través de esta palabra, seamos bendecidos. Y oremos con un espíritu humilde. Y desechemos todo espíritu religioso. Y nos amemos los unos a los otros. Y practiquemos la justicia. Y seamos realmente de una sola pieza. Porque Dios conoce nuestros corazones. Voy a orar en este momento para despedirnos. Señor, en este momento yo te doy gracias, Padre, por esta palabra bendita que tú has puesto en mi vida, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, mi Dios. Señor, yo te pido, Señor, que sea de bendición para las almas, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, que a partir de este momento, Señor, podamos, Señor, hablar contigo, Señor. Podamos tener esa comunión contigo a través de la oración, pero con un espíritu lleno de humildad, Señor. Como el publicano, Señor.
porque el publicano fue el que fue justificado, Señor. No obstante, el fariseo, Señor, su oración no llegó ni al techo del templo, porque el fariseo se acercó con un espíritu arrogante, con un espíritu orgulloso, con un espíritu lleno de soberbia. Oh Señor, con un espíritu religioso. Señor, ayúdanos a desechar todo espíritu religioso de nuestras vidas. Y que realmente more tu amor en nuestros corazones, more tu justicia, Señor, y que podamos ser ejemplo para los demás, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor, que de ahora en adelante, Señor, nuestra oración sea la oración correcta, acercándonos a ti, Señor, con una oración humilde, con una oración, Señor, que reconoce delante de ti que somos menesterosos de ti, que somos necesitados de ti, que somos todos pecadores que pecamos a diario, Señor, de diferente manera, que a diario, Señor, te podemos fallar, mi Dios. Que nos acerquemos con esa oración humilde, reconociendo que necesitamos a diario tu favor, a diario necesitamos tu misericordia sobre nuestras vidas, Señor. Porque dice tu palabra que si alguno cree que está firme, cuide que no caiga. Señor, ayúdanos a ser humildes y a acercarnos con una oración humilde, Señor, como la del publicano, Señor. Te doy gracias, Señor, y toda la gloria y la honra sean para ti, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Toda la gloria es para ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga y que esta enseñanza sea de bendición para todos ustedes. Mi propósito siempre es ser de bendición para las almas. Dios les bendiga ricamente y abundantemente. Quien les saluda y les bendice su hermana en Cristo, Ligia Rendón, recordándoles que aquí el grande es el Señor Jesucristo. Él es el sabio y Él es el fuerte. A Él toda la gloria. Bendiciones. Y que esta palabra dé fruto al 100% en cada uno de sus corazoncitos. Bendiciones. Y que la paz de Dios sea con cada uno de nosotros. Bendiciones.